Eufrasia. El poder del amor la conocí de forma inesperada. Viajaba por un país latinoamericano y unos amigos me informaron que en esa agenda participaría en la presentación de un libro que psicografié y que había sido traducido al español, abriendo espacios para la divulgación de la doctrina espírita en esa región. Nuestro libro daría paso a la publicación de otras obras mediúmnicas, ampliando la interpretación y el conocimiento del espiritismo en esa zona. Por lo tanto, haríamos un viaje largo. Al inicio del recorrido, debería dar una plática por la tarde, cuando ocurriría el lanzamiento de la obra. De esta forma, tuve la oportunidad de conocerla o de reencontrarla, casi inesperadamente, pues me convertí en su huésped durante esa excursión. Era una señora muy rica, cuya residencia, un verdadero palacio de belleza exuberante, deslumbraba a quienes la contemplaban sin darse cuenta. Sin embargo, en medio de las condiciones materiales privilegiadas que caracterizaban la vida de aquella señora, había un detalle trágico del que no todos tenían conocimiento. Estaba con una grave enfermedad degenerativa y se encontraba a punto de desencarnar. Tenía un cáncer en fase final de metástasis, lo que prácticamente le impedía levantarse de la cama. Pero, para estar con nosotros por algunos momentos, la señora suspendió el uso de los medicamentos analgésicos, que además de suprimir el dolor, también le provocaban una fuerte somnolencia. La noble trabajadora de la causa espírita había emprendido un gran esfuerzo para que la obra de Johanna de Angelis pudiera alcanzar a un público más numeroso, y esperaba la oportunidad en que su trabajo fuera coronado con el lanzamiento de un libro de la benefactora espiritual. Por eso deseaba presenciar el momento de la realización de su proyecto. Cuando la vi acostada en una cama blanca, una gran emoción se apoderó de mí. Se presentaba con el rostro marmóreo, los cabellos largos, rubios y enrulados, los ojos azules y translúcidos, y la tristeza dibujada en el rostro de una mujer noble. Le apreté la mano suavemente y estuve con ella apenas por algunos instantes, para no cansarla demasiado. Con la voz entrecortada me dijo: «Hoy es el día más grande de mi existencia actual. He vivido días inolvidables en mi vida, pero hoy, que soy cristiana y espírita, es el día de mayor significado en mi jornada, y para que este día quede definitivamente grabado en mi memoria, desde ayer no he tomado ningún medicamento analgésico o tranquilizante, aunque los dolores me despedacen el cuerpo. De esta forma, iré a la presentación de nuestro libro. Al escuchar sus palabras de sufrimiento y al mismo tiempo de extremo valor ante el desafío que la enfermedad le imponía, procuré confortarla y decirle que no era necesario el esfuerzo, ya que mi conferencia sería transmitida por la radio, propiciándole la oportunidad de escucharla en su propia cama, con mayor comodidad. Ella sonrió jovialmente y afirmó: «¿Pero cómo? No puedo perder esta oportunidad. Imagínate que compré en París un par de medias, especialmente para esta ocasión. Después de todo, una mujer, aún en la hora de la muerte, continúa con sus características femeninas, permaneciendo vanidosa. Y no voy a desperdiciar el producto que adquirí con tanto cuidado para estar en este evento. Por lo tanto, quiero lucir mi par de medias esta tarde». Sonreímos y salí de ahí conmovido. Esperé la hora determinada para la conferencia y fui con algunos amigos al club donde el evento ocurriría. Mientras hacía mi presentación, la señora entró al recinto, acompañada del esposo y de la enfermera. Los tres se desplazaron lentamente, viniendo del fondo del salón hasta la primera fila, donde estaban reservadas sillas para este fin. Durante la realización de la conferencia, ella sonreía alegremente, por detrás de la máscara de sufrimiento. Al terminar la plática me habló: «Divaldo, ahora necesito irme. Te esperaré cuando llegues a mi casa, pues necesito unos minutos para conversar a solas». Sonreí y permanecí en el lugar del evento por un rato más, atendiendo a las personas que nos buscaban para breves saludos. Alrededor de las 10 de la noche, regresé a la casa de mi anfitriona.
Cené algo ligero con los amigos y nos dirigimos a su cuarto, donde nos esperaba. A esas alturas ya había tomado los analgésicos que no utilizaba desde hacía 2 días. Este intervalo en la administración de los medicamentos le provocó fuertes dolores, que la noble dama intentaba minimizar con la reanudación del tratamiento. Después de las primeras palabras del diálogo, pidió al esposo y a los amigos que salieran del cuarto para conversar un poco conmigo. Sostuvo mi mano y me explicó: «No me voy a tardar mucho. Es apenas una conversación rápida de un corazón de mujer que desea hablar». Tras esa introducción, la valiente señora me hizo el relato que presento a continuación. Soy judía. Mi familia vino a este país durante la Segunda Guerra Mundial. Yo era una chamaca y fui criada en la ortodoxia judaica. Cuando mis padres se mudaron para acá, perdieron todo lo que tenían. Mi mamá, que era una mujer refinada, se vio obligada a adoptar un comportamiento de trabajar en cosas más rudas. Sus manos se le destrozaron, y nosotros, mis hermanos y yo, tuvimos que ejercer profesiones muy modestas para sobrevivir. Sin embargo, yo acariciaba el sueño de ser médica. Me empeñé con todo el sacrificio que un ideal requiere, estudiando medicina para alcanzar mi objetivo. Para lograr mi deseo de obtener el título, necesité trabajar en actividades muy sencillas. Trabajé en un bar durante mucho tiempo, donde lavaba platos, limpiaba el piso y hacía todo aquello que proporciona al ser humano un salario honrado, hasta que concluí los estudios y me recibí. Vencida esa etapa, esperé la oportunidad de comenzar a trabajar en mi consultorio particular. Me especialicé en ginecología y obstetricia porque era una forma ideal de estar en contacto con las personas. Pero la vida fue tan dolorosa para mí que me divorcié de Dios. Pensé que Dios era una figura de retórica, reservada a los sacerdotes que deseaban hacer bellos discursos para encantar a las personas durante una ceremonia religiosa. Pero se trataba de un concepto sin ningún significado, y frecuentaba la sinagoga y rezaba para cumplir el formalismo que era exigido por la comunidad de la que formaba parte. Pero en mi mundo interior detestaba la figura divina. Y lo detesté mucho más porque, desde que me había recibido, no me llegaba ni una sola paciente para solicitar mis servicios de médica. Tal vez por mi sangre judía, decidí adoptar una táctica para resolver mi drama. Comencé a negociar con Dios y le dije: «Señor, voy a atender mujeres pobres de los barrios de la periferia de la ciudad. Pero por lo menos, mándame una señora rica a mi consultorio. Soy médica y necesito pacientes para vivir». Aun con el regateo que propuse a Dios, no me llegaba ninguna paciente de la clase media y mucho menos de la clase rica de la sociedad. Empezaba a sentir los primeros signos de hambre, de necesidades materiales variadas y de amargura. Un día un coche de lujo se detuvo frente a la puerta de mi consultorio. De dentro del auto salió una dama refinada y me informó sin titubear: «Estoy embarazada de 3 meses y vine aquí para realizarme un aborto». Admirada con la naturalidad con la cual la dama hablaba sobre el infanticidio, la miré y respondí: «¿Cómo puede la señora buscar a una médica para matar? ¿Sabe usted que la misión de un profesional de la medicina es salvar vidas?». Ella me miró con mucho cinismo y replicó: «Esta no será la primera vez, y creo que tal vez no sea la última». Enseguida, con énfasis y con un tono de desesperación, explicó el motivo de su insistencia. «El hecho es que no puedo tener este hijo. Mi marido está viajando desde hace 4 meses por el Medio Oriente, y yo estoy embarazada de 3 meses. Es obvio que este niño no puede nacer. Y si tú no extirpas este ser incómodo del cuerpo, seguramente otro colega tuyo hará el trabajo. Para mí poco importa quién haga el aborto. Lo importante es que puedo pagar. Por este gesto sin importancia, que tendrá la duración de apenas unos minutos, prometo que te daré el salario que no ganarás en un mes atendiendo a esas locas que desean ser madres».
Reaccioné a la provocación. Ella cerró la bolsa donde estaba el talonario de cheques y comenzó a retirarse. En ese instante entré en conflicto. Después de todo, aquella mujer podría darme el pan de cada día, para que yo pudiera tener un poco de dignidad. Y yo, con escrúpulos que tal vez fueran una gran estupidez, me estaba negando a aceptar la oportunidad. Ella era una mujer acostumbrada a la práctica del aborto, mientras yo pretendía salvar vidas. De ahí razoné. Si voy a salvar a tantas personas a lo largo de mi carrera como médica, un aborto más o menos no tendrá importancia. ¿Qué diferencia hará esto en la estadística de millones de abortos clandestinos realizados todos los días en este país? Si no le hago ese servicio, alguien lo hará, y ella podrá caer en manos de una persona inhábil e inescrupulosa, perdiendo la vida durante la intervención quirúrgica. De ahí le pedí que volviera, que no se fuera en ese momento. Intenté dialogar un poco más, y fingí tener aprecio por las razones que presentó. Por fin concordé y pedí que la señora regresara al día siguiente para hacerle el aborto. Este fue un instante crucial para mi vida. Fue exactamente ahí que tuvo inicio mi trayectoria de equivocaciones y de violación de las leyes de la vida. Hicimos el aborto, y me pagó una cantidad que ciertamente no ganaría en 6 meses. El éxito me mejoró la vida y hasta remodelé las instalaciones de mi consultorio. Una semana después llegó hasta mí una señora entusiasmada y me habló. «Tengo óptimas recomendaciones de usted. Fulana de tal que estuvo aquí la semana pasada me informó que usted tiene manos de hada, y como no deseo tener al niño que estoy esperando, resolví buscarla». Una vez más reaccioné a la extraña propuesta, y la señora, sin perturbarse y revelando el mismo grado de cinismo de aquella que le antecedió, completó. «Pero ¿por qué el escrúpulo, mi querida? Después de todo eres una abortista. Si hiciste el aborto de fulana, solamente porque ella pudo pagar, yo te pagaré el doble. Si el problema es ese, no hay por qué discutir». Y fue así que me convertí en una abortista reconocida y logré una verdadera fortuna. Me mudé a un barrio elegante de la ciudad, donde pasé a atender una clientela muy especial, formada por las mujeres más refinadas de la ciudad. Sin embargo, aun con la satisfacción de poseer todo aquello con lo que había soñado, la conciencia continuaba señalando el hecho de que me había enriquecido con la práctica de crímenes. Y como la conciencia es una perseguidora vigorosa e implacable, sus efectos no pueden ser amortiguados con facilidad. Por eso, para disminuir el impacto de mi conciencia sobre mí, abrí una clínica en un barrio miserable, en el intento de compensar los delitos practicados en el barrio de lujo. Cada vez que realizaba un aborto en el consultorio, corría al barrio miserable y atendía gratuitamente a 2 pacientes que no podían pagar por mis servicios. Pasaron los meses, los años y la vida fue transcurriendo sin mayores sorpresas, hasta que un día conocí al hombre más extraordinario de mi vida, mi marido. Era un hombre rico, trabajando en la industria de construcciones. Se acercó a mí y comenzamos a salir. Cuando ya estaba enamorado y dijo que me amaba, le hablé de que no pretendía casarme con un hombre que desconociera mi pasado. En la ocasión yo ya era una mujer de 42 años. Al escuchar mis razones, argumentó que no le importaba mi pasado, pues pensaba apenas en mi futuro a su lado. A partir de ahí, este hombre me dio un amor que es imposible que exista en la tierra. Nos casamos y sumamos las 2 fortunas. Pasaron los años y continué practicando el aborto, y para mi infelicidad no tuve el honor de ser madre. Yo que maté a tantos niños, nunca pude cargar en los brazos a un hijo mío. Sin embargo, hace 6 meses tuve un sueño muy peculiar. Soñé que estaba a las orillas de un río. En lugar del agua, había un gran volumen de sangre corriendo en su cauce. Súbitamente me sentí dentro de ese río y me estaba ahogando. Flotando en la masa líquida había cuerpos mutilados, despedazados, mientras voces desesperadas gritaban conmigo, condenándome y amenazándome. Continué ahogándome en medio de aquellos restos humanos en descomposición, cuando de repente una mano me agarró y me jaló, me levantó de las olas caudalosas del río de sangre. Entonces escuché la voz que me decía: «Esto es lo que te aguarda si vienes para este lado ahora, conforme está programado. Pasarás un largo período en este río de desgracia y sufrimiento».
Pero si estás dispuesta al arrepentimiento y a recomenzar tu vida, Dios, que es infinito amor, te proporcionará un cáncer que funcionará como oportunidad de reparación. En aquel momento, mi mente veloz y mi arrepentimiento me hicieron reflexionar que ya no soportaba mantener aquella vida irregular. Entonces negocié íntimamente con Dios y desperté bañada en sudor. Curiosamente, tuve la impresión de que, durante aquella pesadilla, algo me había sucedido en la columna. Un mal movimiento o un problema de postura debieron haber provocado el dolor terrible que pasó a apuñalarme. Al día siguiente, fui al traumatólogo y me prescribió una fisioterapia, que cumplí rigurosamente hasta que mejoré un poco. Pero en la semana siguiente los dolores regresaron persistentes e insoportables. El médico realizó varios exámenes de imagen y percibió un tono oscuro en mi columna. Sospechando que hubiera contraído algo más grave, me recomendó nuevos exámenes, después de los cuales me habló con franqueza. Sus exámenes revelan que tiene un cáncer óseo en la columna. ¿Y cuánto tiempo de vida aún tengo? Indagué, 2 a 3 meses máximo, y ese periodo transcurrirá con dolores casi insoportables para usted. Entendí que había llegado el momento de la justicia. Volví a casa y me preparé para la muerte, pero no dije nada a mi marido. Días después recibí en casa a una señora que periódicamente me visitaba. Era una de esas mujeres involucradas en ese asunto del espiritismo. Siempre venía a pedirme donaciones para la confección de ajuares, que ofrecía a mujeres gestantes y en situación de gran pobreza en una obra social que mantenía. Al llegar a mi casa le pregunté qué deseaba de mí y me explicó algo que me causó una gran inquietud. Hoy, señora, no le vengo a pedir nada. Hoy solo quiero ofrecerle. Un espíritu amigo se me apareció esta noche y habló que usted necesita de mis manos. Intrigada con la explicación, le cuestioné para qué finalidad servirían sus manos. Después de todo, yo era quien tenía manos para salvar y matar. Mis manos son magnéticas, son curativas, aclaró. Y sé que usted tiene un grave problema de columna. Naturalmente no pretendo curarla, pero aliviarle los dolores. No había forma de que alguien supiera de mi estado de salud, lo que anulaba completamente la posibilidad de fraude. A partir de esa fecha establecimos una relación de amistad. Me visitaba regularmente y me aplicaba pases para aliviarme los dolores. Su energía curativa me penetraba y me suavizaba la vida. Me hablaba sobre Dios, sobre la reencarnación y la justicia divina, explicándome sobre las leyes de amor. Dulcemente, como una brisa de primavera, penetró mi alma y cambió totalmente la estructura de mi vida. Es evidente que no me curé del cáncer, pero me curé de las enfermedades del alma, que generan las enfermedades del cuerpo físico. Cuando supe que ibas a venir, me candidateé para patrocinar la traducción de un libro de Joana de Angelis, que tanto me había consolado con sus lecciones. Mi intención era llevar ese mensaje a miles de vidas que también necesitan de consuelo. Me empeñé y asumí la responsabilidad hasta el fin. Y ahora el libro de Joana está publicado en español y va a recorrer el mundo de habla hispana. No podía dejar de decirte esto antes de morir, pues deseo hacerte un pedido. Mi marido sabe que soy abortista, aunque nunca me haya preguntado sobre eso. Honró aquel compromiso de no interesarse por mi pasado, conforme narré. Después de mi matrimonio cambié mucho. Abandoné la práctica del aborto y comencé a dedicar mi tiempo a las madres infelices. Por lo tanto, quiero hacerte un pedido especial. Viste a esta mujer que es mi enfermera. Es una verdadera madre que Dios colocó en mi camino. Sin embargo, noto que, a medida que estoy muriendo, ella está desarrollando un verdadero amor por mi marido. Él la odia, y percibo su reacción. Pero en la condición de mujer, sé que ella lo ama. Después de que yo me vaya, él te va a pedir algunos consejos, porque sé que confía mucho en ti. Si algún día te pregunta la razón de nuestra conversación de hoy, pídele que apoye a nuestra Estela, que necesita de un brazo amigo para la difícil jornada de la vida. La bondad que revela para conmigo no podré retribuirla con dinero. Y si es verdad que el amor anula la multitud de pecados, una palabra gentil o un gesto de su parte será suficiente para plenificarla. Después de la narrativa de la señora conversamos bastante hasta las 5 de la mañana. Como noté que estaba muy cansada, le apliqué un pase, pedí que fuera a dormir y me retiré del cuarto.
Cuando estaba en el corredor de la casa, dirigiéndome a mi cuarto y preparándome para dormir, el marido se acercó y me preguntó: «Divaldo, ¿podría hablarle por 2 minutos?» «Claro que sí. Es natural que desee hablar conmigo». Él entró al cuarto y agregó: «No voy a preguntar qué le dijo, pero quiero decir lo que siento en este momento». El caballero hizo un gesto de amargura y me presentó el siguiente testimonio: «Divaldo, si mi esposa muere, mi vida perderá el significado. Ella para mí es un ángel. Sé que es abortista. Siempre lo supe, pero no es un problema mío, pues se trata de una cuestión para que la conciencia de ella resuelva. La amo mucho. A su lado soy el hombre más feliz del mundo. Pero para mi infelicidad, la mujer que vino a vivir a nuestra casa después de que ella enfermó no es digna de estar aquí. Un día se dirigió a mí y dijo que me amaba y que estaba dispuesta a sustituir a mi esposa. Cuando reaccioné contra este intento sórdido de seducirme, ella contestó: «¿Cómo puedes no haber aceptado mi propuesta? Eres un hombre joven de apenas 42 años que se queda en casa acompañando este cadáver en descomposición. ¿Cómo puedes ser fiel a esta mujer que está aquí pudriéndose cuando yo estoy aquí a tu disposición? Úsame a tu antojo». Cuando terminó de pronunciar aquellas palabras degradantes, la abofeteé. Cínicamente habló: «Puedes pegarme más. Y si quieres echarme de aquí, le diré a ella que intentaste seducirme y me negué. De esta forma morirá con una gran amargura contra ti. Elige tener que aguantarme y amarme o perderme y perderla también a ella. Porque lo que le contaré no puedes imaginarlo. Si haces algo que me desagrade, abreviaré la muerte de esa mujer miserable. Solo la trato bien porque te amo, pero en verdad la odio porque es tu mujer». Después de decirme eso, salió corriendo como una loca. Por lo tanto, en la hora en que mi esposa muera, la voy a matar, pues así extravasaré los sentimientos que me sofocan desde el instante en que esa enfermera insana trajo la tragedia a mi vida. Y después de que le arrebate la vida, también me mataré, porque ya no habrá más sentido para mi existencia». Sostuve las manos de aquel hombre y le hablé de la excelencia del perdón. Comenté respecto a su esposa tan noble que estaba muriendo en aquel cuarto bajo altas dosis de analgésicos y sedantes. Y por fin le hice una propuesta de renovación. Si de hecho amas a tu mujer, perdona a Estela. Íntimamente esa joven está muy enferma. Su locura es una situación que consigue disimular hasta cierto punto, pero que no interfiere en la relación que mantiene con tu esposa. Si Estela es buena para la paciente que acompaña, entonces, considerando el bien que hace a Eufrasia, dale el derecho de estar loca. La odias, pero ella tiene el derecho de decir que te ama, pues los sentimientos humanos son impredecibles. Después de hablarle largamente, aún repitió: «Pero tengo que matarla». «Entonces no amas a Eufrasia. Tu esposa me pidió que, después de que desencarne, te diera un consejo. Aprovecharé la oportunidad para dártelo ahora mismo. Cuando tu esposa fallezca, viaja por algún tiempo. Ve a Europa. Eres una persona de muchos bienes y podrás perfectamente estar un periodo fuera. Pasea, distráete y regresa con la cabeza más tranquila. ¿Me lo prometes?». Después de varios minutos, en verdadera convulsión de desesperación, cedió. «Lo prometo». Y añadí a la sugerencia la siguiente invitación: «Me gustaría que fueras a la mansión del camino a visitarnos. Pasa algunos días con nosotros. Ve a ver a nuestros niños negros y pobres con sus dolores y necesidades. Y conversaremos allá, intentando sonreír en homenaje a Eufrasia para que olvides un poco las dificultades del momento». Me abrazó y prometió que me atendería. Enseguida salió del cuarto y fue a recogerse. Eran las 7 de la mañana. Cuando me preparaba para cerrar la puerta e ir a dormir, vi un pie impidiendo el cierre. Era Estela, que inmediatamente me preguntó: «Divaldo, ¿acepta un cafecito?». «Claro que sí». «A un cafecito no puedo resistirme». «Entonces ya está aquí». Me entregó la taza y completó: «¿Puedo hablar por un minuto?». «Claro que sí». Se posicionó mejor para hablar y continuó: «Divaldo, sé que él habló sobre mí, ¿no es verdad?». «Más o menos. Eufrasia sabe de la situación, ¿no es así?». «Más o menos. Divaldo, soy la persona más infeliz de la tierra. Amo a Eufrasia porque es mi modelo de superación y de lucha, pero la odio porque ama y es amada por el hombre con quien siempre soñé. Además lo amo y soy odiada por él.
Es un sentimiento doble que tengo por Eufrasia. Me gustaría ser diferente, pero no puedo. Es una locura que se apodera de mi cabeza. Pienso que, en la hora en que ella muera, él me matará. Pero si no lo hace, yo misma lo haré. Voy a suicidarme porque no puedo vivir sin ese hombre a mi lado. Ayúdame por el amor de Dios. La miré y me sobrevino una gran piedad de su situación. Parecía una niña asustada, abandonada y con frío. Nadie tiene culpa de amar, pero el amor es siempre la expresión de Dios. Nuestro desequilibrio es lo que puede tornarlo vil y sin sentido. La abracé y le aconsejé, vamos a rezar los dos. No tomes ninguna decisión precipitada. Cuando Eufrasia haga su viaje de retorno a la espiritualidad, quédate un poco en tu casa y dale tiempo al tiempo. Pero él me va a matar. No creo que haga eso, solo que jamás me va a amar. Entonces ámalo tú. La felicidad en el amor viene del propio acto de amar, no del hecho de recibir una respuesta de aquella persona por quien nutrimos afecto. Cuando exigimos una respuesta, estamos negociando con el amor. Después de todo, el otro no pidió ser amado. Nosotros somos quienes lo amamos. El amor es como un boomerang. Lánzalo y quédate parada en el lugar, esperándolo, pues sin duda volverá. La vida es muy curiosa. Puedo amar a otro que no me ama, pero este que no me retribuye el afecto, ama a alguien que no le corresponde, y así sucesivamente. Y el círculo se va cerrando hasta que un día alguien me amará sin que yo lo ame, por lo menos inicialmente. Y, en este caso, el amor podrá tornarse rutilante, pues cuando nos sensibilizamos con las demostraciones de ternura de quien nos ama, nace entre nosotros y aquella persona un sentimiento de amistad. Entonces tengo la impresión de que si tú lo amas, el amor un día te amará a ti. Me besó el rostro y salió emocionada. Ya eran las 10 de la mañana. Necesitaba viajar y no disponía más de tiempo para dormir. Me lavé el rostro y me preparé para dejar la residencia en la cual me hospedé. En aquel momento Eufrasia despertó para despedirse de mí. Me acerqué al cuarto, la abracé y me dijo, «Me quedaré en la puerta para darte un adiós». Hacía mucho frío aquella mañana. La temperatura estaba bajo cero. Cuando entré al coche y miré, vi una de las escenas más conmovedoras de mi vida. Eufrasia estaba abrigada con un abrigo de pieles y el marido sosteniéndola en los brazos, mientras atrás en la puerta se encontraba Estela, que en vez de mirarme posaba sus ojos en la pareja, con la envidia de quien ama sin ser amada. En su mirada de amor había una expresión de melancolía, de dolor punzante y de amargura. Di adiós a todos y percibí los labios de Eufrasia diciéndome, «Hasta luego, Divaldo. Nos reencontraremos en la inmortalidad». El automóvil recorrió las inmensas campinas, llevándome para otros compromisos que estaban agendados. Y guardé en la memoria la imagen de aquella escena inolvidable. Regresando a la capital, 3 o 4 días después, ya estaba a vísperas de volver a Brasil y me encontraba hospedado en la casa de otra familia de aquella ciudad. A determinada hora de la madrugada, el teléfono sonó y una voz masculina muy tensa informó, «Me gustaría hablar con Divaldo. Me llamo John y quiero comunicarle que Eufrasia está muriendo en la UTI. Voy a colocar el teléfono para que puedan hablar». Cuando atendí el teléfono, me dijo, «Divaldo, deseo que le digas a Eufrasia algunas palabras de despedida». Puse el oído para intentar escucharla. La noble señora estaba jadeante, con gran dificultad de hablar y de respirar. Pregunté si me estaba escuchando y me respondió que sí. Enseguida recité el Salmo 23 de David, que todos conocen, pues es muy popular entre los cristianos y entre los judíos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Después recité el Salmo 130, el de Profundis. Luego, a continuación, le dije palabras para que se abrieran los pórticos del mundo espiritual. Su respiración se tornó más jadeante y después paró. John me habló emocionado. «Acaba de morir». Recordé mi pedido para que viajara a Europa, pasando por Salvador antes de la vuelta a su país. 2 semanas después estaba visitándonos en la mansión del camino. Se encontraba emocionalmente desfigurado. Ya no era aquel hombre alegre que nos recibió de corazón abierto en su residencia. En la primera oportunidad me preguntó, «¿Cuál fue el consejo o pedido que mi mujer solicitó que le diera?» Antes de responder le cuestioné, «¿Supiste de Estela?» «No». Continúo cultivando por ella un odio bastante devorador, pero confieso que en verdad fue tan abnegada con Eufrasia
que merece algo como premio. ¿Y qué le vas a dar? No tengo la menor idea. ¿Aceptas una sugerencia? Acepto. Dale la casa donde murió tu mujer. Tienes una excelente condición financiera y aquella casa, aunque sea un verdadero palacio, no va a comprometer tu fortuna. Deja que Stella viva ahí. Te amó tanto que merece vivir allí para respirar el clima del lugar en que estuviste. Y eso será para ella un consuelo, al lado del hecho de que en aquella casa podrá cultivar la memoria de Eufrasia. Pero se trata de un gran patrimonio. Los patrimonios se quedan y nosotros desencarnamos con los actos de amor que constituyen nuestra biografía. Y si no tenemos nada bueno en nuestra trayectoria, viajamos con las manos vacías. Escuchó mi justificación, pero no me dijo nada. Enseguida retornó a su ciudad para llevar la vida adelante. Un mes después, Stella me llamó y me reveló que estaba residiendo en la casa que fue de Eufrasia. Afirmó que no sabía qué hacer y me pedía una opinión. Le aconsejé: creo que sabes qué hacer. Reúne a algunas amigas y comiencen a coser para niños que necesitan ropa nueva. Haz eso en homenaje a Eufrasia, que te permitió conocer a ese hombre y te dejó de herencia ese palacio. Ella aceptó y dio inicio a la tarea de la costura. 6 meses después, me escribió una larga carta en la cual informaba: deseo dar mi vida al amor. Y ya que nunca tendré hijos con el hombre que amo, resolví adoptar a un niño. Es exactamente lo que debes hacer, respondí. Adoptó a un niño que estaba con tuberculosis y lo cuidó con toda ternura, aprovechando su condición de enfermera. Un año después el niño se curó y permaneció en la casa. Al año siguiente volví a aquel país y Stella me invitó a visitarla. Concordé, pero con una condición: si John me llevaba hasta allá. Mi intención era ser el mediador para que los dos se entendieran y terminaran por quedarse juntos. Él continuaba soltero y cultivando la memoria de Eufrasia. Me llevó de mala gana a la visita y estuvimos en la residencia por más de 2 horas, donde comimos y conversamos bastante. En una oportunidad en que estaba solo con él, le hablé: qué mujer notable que es Stella, qué alma sensible y bella que tiene esta joven, cómo el amor es extraordinario. Todo lo que ha hecho es en nombre del amor. De la misma forma, cuando pude hablar con Stella a solas, me confió: ya no lo amo con locura. Ahora lo amo con ternura. Es claro que, en aquella época en que la joven había chantajeado a John, su amor por él aún era inmaduro. Pasan los meses y colocó más algunos niños en la casa. Cuando estaba con 10, sugerí que él fuera a la casa una vez por mes para visitar a los pequeños, en homenaje a Eufrasia, ya que Stella colocó en la puerta el nombre Hogar de Eufrasia. Aceptó el consejo y comenzó a visitar el hogar en que vivió con su esposa. Stella lo trataba de una forma toda especial. En ese ínter, dejaron una niña en la puerta del hogar sin ninguna identificación o referencia. Probablemente se trataba de padres que no se creían en condiciones de cuidar a la niña, conforme sucede con frecuencia. La niña presentaba algunas deficiencias posturales y anatómicas en el cuerpo. Ya habían pasado 4 años desde la desencarnación de Eufrasia. Stella me llamó en un estado ansioso. Divaldo, dejaron abandonada a una niña en la puerta de nuestro hogar. ¿Qué hago ahora? Antes de cualquier otra providencia, aclaré, dale el nombre de Eufrasia, en homenaje a la anterior dueña del domicilio. Después, ama a esa niña como si fuera tu propia hija. Y finalmente preséntala a John, pidiéndole que sea su padrino, a fin de que se responsabilice por la educación de la pequeña Eufrasia. Concordó, y sin demora presentó a la niña al hombre que amaba. Cuando la vio por primera vez, quedó deslumbrado y pasó a amarla con todo el corazón. Quiso adoptarla como su hija, pero no aprobé la propuesta. Le hablé de que esta responsabilidad le correspondía a Stella, que era la persona a quien los padres biológicos de la niña confiaron su tesoro. Al año siguiente, fui nuevamente a aquella ciudad. Al visitar el hogar conocí a la pequeña Eufrasia, que caminaba con cierta dificultad en función de las deficiencias físicas a las que me referí. El padrino adoptivo la levantó en los brazos y me habló. Divaldo, si existe reencarnación, como nos enseñaste, tengo certeza de que esta es mi Eufrasia, que retornó a mis brazos. ¿No es verdad? La miré con aire reticente y le respondí, ¿quién sabe?
Solo Dios lo sabe. La niña lo besaba y lo acariciaba con una ternura conmovedora que él retribuía íntegramente. Estela miraba aquellas escenas de amor profundo y también se sensibilizaba. Cuando me estaba despidiendo para volver a Brasil, me preguntó medio aturdido con todos los acontecimientos: ¿qué hago ahora? Después de tantos episodios, creo que me encuentro sin rumbo. Estoy en duda. Es obvio que su habla no me reflejaba la duda que afirmaba poseer. En verdad, en su corazón ya sabía qué hacer, pero el pasado de rencor contra la joven constituía una barrera. Percibiendo este estado de casi cambio para mejor, decidí dar apenas una pequeña ayuda. Mi querido, ¿aún no sabes qué hacer? Pero veo una excelente alternativa para tu vida. ¿Y cuál es, Divaldo? Cásate con Estela. Es tan dedicada a esta obra de la cual eres el benefactor. Ahí está la pequeña Eufrasia para alegrar los días de ustedes dos. Pero, Divaldo, la niña es mi Eufrasia. ¿Qué importa? Es un hijo más de Dios para tu corazón de padre. Un mes después de esta conversación que tuvimos, se casaron y adoptaron a Eufrasia. Y aquel triángulo amoroso, que se había interrumpido momentáneamente por intermedio de la muerte, recomenzaba en nueva circunstancia, solo que ahora en bases absolutamente saludables. La pequeña Eufrasia es hoy una muchacha de 25 años. Continúa cantando un himno de amor al lado de sus padres adoptivos, que ya son ancianos y felices. El hogar de Eufrasia posee 40 niños bajo las bendiciones de esa pareja, que supo cantar un himno de amor para reconstruir la vida. El reino de Dios comienza cuando el corazón abre las puertas para el amor. Mientras haya en la tierra una pequeña presencia de amor, se puede tener certeza de que Dios continúa en ternura con los hombres. En una hora como esta, en que vivimos de tanta violencia, desagregación y conflicto, que el amor ilumine nuestra nostalgia, que el amor pacifique nuestra ansiedad, que el amor, a semejanza de un puñal, penetre nuestra alma, rasgando la tiniebla interior y dejando brillar la luz de la esperanza, a fin de que la felicidad sea como una legítima hada, cantando un himno de paz dentro de nuestras vidas. ¿Amarías tú así?